Damos la bienvenida al doctor Pedro Ance, él es traumatólogo ortopedista y nos va a estar comentando todos los detalles acerca de la fractura de pierna. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable por la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora vamos a hablar de otra fractura, de la pierna. Fractura de pierna, que es muy frecuente y se está convirtiendo en una fractura mucho más frecuente por el uso de que en Santa Cruz hay mucho motocicleta. Entonces, la fractura en frecuencia mayor es la de la pierna. Ahora, la fractura se da por diferentes tipos, accidentes, en un partido de fútbol también se puede dar, en una pelea tal vez callejera, si podemos llamar, también se puede dar. Claro, la fractura de pierna, la pierna, para que entremos, digamos, en contexto, esto es un miembro inferior izquierdo que consta de el fémur y la pierna, que tiene dos huesos, peroné y tibia. Todo este segmento de diáfisis largo es un hueso bastante duro, bastante difícil de romper. Eso quiere decir que el golpe tendría que ser tremendamente fuerte. Exactamente, por eso quería decirle. Y que lo más frecuente, generalmente los accidentes de motocicleta vienen y con el parachoque le dan en esta zona y lo fracturan. Y ahí es donde se rompe. Y ahí es donde se fractura. Doctor? ¿Qué es lo que sucede? El concepto de fractura es pérdida de la solución de continuidad. O sea, hay una solución de continuidad entre este hueso que es sano. Aquí vamos a mostrar. Si quiere se lo agarra. Ahí está bien. Este es un hueso sano, un traumatismo directo o indirecto, como sucede en el fútbol, con una base de apoyo en el pie y vienen, lo patean de un costado, y el hueso tiene cierta elasticidad, pero no tanta, y se rompe. Entonces, ¿qué ocurre? Se convierte en dos fragmentos. ¿Ya? Se convierte en dos fragmentos. Dependiendo de la intensidad del trauma, va a determinar cuántos fragmentos son. Va a determinar si la herida, si el hueso salió afuera y se expuso, y se contaminó con la tierra. Entonces ya va aumentando la gravedad de la lesión. Ahora, necesariamente para unir este hueso es con una cirugía y mediante le tendrían que colocar los dichosos clavos o a qué. Ya, un poco en la evolución de la medicina, un tiempo atrás, usted sabe bien, se colocaban los yesos y quedaban con secuelas algunos, y hoy la gente moderna, los deportistas, las mujeres, quieren quedar como estaba antes, si bien sufrió un accidente, pero tratemos de que estemos como antes, y eso se trata la medicina. Y ahí vino la cirugía. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Utiliza el arsenal de elementos para unir estos dos huesos. Hubo un caso muy emblemático, muy comentado, quiero decir, de la fractura de un futbolista que fue tratado con cirugía. Uno de los métodos en el cual se unen son estos clavos endomedulares que se colocan por dentro del hueso, se coloca un cerrojo acá, otro cerrojo acá, y no permite que se rote el fragmento. ¿Qué le permite? Carga temprana, o sea, en vez de estar 90 días con un yeso, usted puede estar tranquilamente 28 días apoyando. ¿Y el paciente queda normal? Perdón, eso iba a preguntar, ¿sin ninguna consecuencia? El paciente queda fantástico, queda como antes. ¿Por qué? Porque esto nos permite que la reducción, o sea, que el contacto entre los huesos sea óptimo, sea como estaba antes. ¿Quién hace, la pregunta o la aclaración es, ¿quién hace que estos dos huesos se suelden? El organismo mismo genera los mecanismos, exactamente, genera los mecanismos para que esto se suelde
nuevamente. Doctor, ahora, ¿de qué depende? Porque ha pasado muchísimas veces, y pongo un claro ejemplo de un emblema del fútbol nacional, Panchito Argüello, que tuvo una lesión gravísima, una fractura, donde el tiempo exacto no sé, pero pongamos, le dieron 6 meses de recuperación, que volvía a las canchas, pero a los 3 meses ya estaba nuevamente. ¿De qué depende de que se acelere más la recuperación luego de una fractura? De que el médico o de que la fractura no sea muy grave. Cuando la fractura es en 2 fragmentos, esta con seguridad va a pegar en mucho menos tiempo. ¿De qué depende? De los métodos que se utilizan. Hoy en día, este método es el más utilizado y el más efectivo, que es el que no daña sus partes blandas. Entra por una parte que está fuera de la rodilla y no daña sus partes blandas, no daña el músculo, no daña nada. Hay otros métodos que también se los usa efectivamente hoy en día, que son, por ejemplo, esto solamente para graficar, va a depender de cada caso, ¿no es cierto? No es que va esto o este. El uso de las placas. Ahí. Entonces, si se da cuenta, estas placas las tenemos ahí. ¿Y qué utilizamos para fijar la placa al hueso? Esos tornillitos. Doctor, un tornillo, que todos son de material quirúrgico apto para el uso de... Entonces, depende de eso. Estos sistemas demoran un poco más, pero estos sistemas endomedulares son mucho más rápida la consolidación y no le daña ningún tipo de tejido. Ahí va a depender del tipo de fractura que tenga la persona. Va a depender del tipo de fractura. ¿Cuántos tipos de fractura en la pierna pueden haber? En la pierna pueden haber muchos tipos de fracturas. Generalmente las clasificaciones son fracturas abiertas o cerradas. ¿Qué quiere decir? Expuesta o que tiene la piel íntegra. Pueden ser fracturas a 2 fragmentos, como esta, mucho más sencilla. Y fracturas con minuta, que sería la otra punta de la fractura, donde hay muchos fragmentos, cuesta más esa. Doctor, ahora va a depender de la fractura también, si ya nos entramos a la cirugía, cuánto tiempo va a demorar la cirugía, cuánto tiempo de recuperación va a tener el paciente, depende de la fractura. Depende de la fractura y de la energía del trauma. A mayor energía de trauma, mayor destrucción ósea. Pero hay una cosa que hay que aclarar siempre, que la evolución de la fractura no solamente depende del hueso, sino de la lesión de las partes blandas. Oiga, doctor, sáqueme de duda, he visto muchas veces a pacientes o a personas con muleta y con un aparato acá que traspasan unos clavos. Eso... Se llaman tutores externos, y eso generalmente entra, usted lo ha visto, con un tornillo mucho más grande y agarrando acá. Se llaman tutores externos y son un recurso que se utiliza para las fracturas abiertas. ¿Cuáles son las abiertas? Las fracturas expuestas. ¿Por qué? Porque usted tiene siempre el peligro número 1 de que tenga una fractura, es que se infecte. Y este método tienen índice de infección. Y cuando se infectan hay que retirar todo material, porque el organismo rechaza y no le gusta un material extraño. Entonces, ¿qué se opta? Por colocar los tutores externos, ¿me entiende? Y que están por afuera y que permiten muchas veces que la fractura se cure. Eso va a depender mucho del caso y del tipo de fractura que se tenga, ¿no? Del organismo. Todas las fracturas tienen su propia personalidad. O sea, cómo se hizo, dónde se hizo, o sea, todo eso es casi como, la palabra es una personalidad. Doctor, hablando también un poquito sobre los cuidados que se deben tener para que no se caiga en una infección o no se empeore el cuadro médico después de la cirugía. Generalmente hay protocolos que están establecidos ya en el uso de antibióticos, en el uso de analgésicos, en todo ese tipo. Usted, si sigue un protocolo, es probable que no tenga mucho, pero siempre hay casos. Yo no tenía nada, pero a veces infecciones en los dientes, resfrío, faringitis,
los gérmenes están dando vuelta y encuentran terreno óptimo, sangre ahí, y se quedan y producen algún tipo de estas cosas. Sin embargo, en medicina se toman todos los recaudos. Eso, digamos, una cosa que la gente tiene que saber es que el médico no solamente ve la fractura, sino lo ve al paciente y dice, ah no, este paciente de 45 o 60 años es diferente a un paciente de 20 años. El caso de Musculito tiene músculos más desarrollados, es más difícil operarlo. ¿Me entiendes? Se vuelve más complicado. Se vuelve más complicado porque tiene mucha parte blanda, pero cuando se usan sistemas como estos, nada. Doctor, ahora también he visto a pacientes con quebraduras y con todos los inmovilizadores en muleta y en silla de rueda. ¿Esto es por comodidad o es que acelera más tal vez estar fijo en una silla de rueda o No, en muleta? La silla en las fracturas de pierna exclusivamente tendría que el paciente haber presentado alguna otra complicación para que se encuentre en silla de ruedas. Normalmente no es lo ideal. Lo ideal es que el paciente se fracturó. En el primer día se le realice la síntesis de su fractura y al otro día esté fuera del hospital con muletas deambulando. No significa que tenga que tener carga. Una cosa es deambular con muletas sin cargar, sin apoyar, y otra cosa es apoyando. Porque esto es biología. Yo tengo que darle el estímulo para que se pegue la fractura cuando haya un callo óseo ya. Entonces son términos que se van manejando y es más eficiente hoy en día el tratamiento de la fractura. Y hablando un poquito sobre los estímulos que se deben dar para que eso pueda regenerarse, ¿entraría aquí las sesiones de fisioterapia para que ayuden al músculo y al hueso? Claro, la fisioterapia es importantísimo, porque en la medida que yo estimulo los músculos, ellos me aportan sangre y el organismo se va a curar porque llega sangre. Todos los nutrientes, los factores de crecimiento, los factores que producen la consolidación de esto, llegan a través de la sangre. Por eso es importante la fisioterapia, que ellos le dan diferentes tipos de fisioterapia que le permiten que llegue un mayor flujo de sangre. Doctor, el tema de los tornillos, clavos y placas que se le ponen, ¿se quedan para siempre o llega el momento que se pueden retirar? Los tornillos y los materiales, el organismo no los quiere. Pueden permanecer si no molestan siempre, pero en personas jóvenes se trata de retirarlo a diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque se puede fracturar nuevamente. El joven es más inquieto y tiene más actividad, puede sufrir otro accidente y es diferente ya un accidente con un clavo adentro puesto. ¿Qué complicación podría haber en una situación así? Por ejemplo, se rompen los clavos adentro y es difícil sacarlo, ¿me entiendes? Lo hace estallar al hueso muchas veces, ¿me entiendes? O sea, no es muy... Pero si no molesta, tampoco es urgente sacarlo. Doctor, en esta última semana se habló mucho de una noticia a nivel mundial sobre la lesión que tuvo un gran jugador de la selección brasileña como es Neymar, y él posteaba en sus redes sociales, no sé si tuvo la oportunidad de ver, que el tobillo estaba como que tenía 3 tobillos en uno solo, muy inflamado. Sí. Pero creo que no fue fractura. Sí. Acá estamos en el tobillo. Acá. Cuando no hay fractura, se produce esguince o rotura de ligamento. Y es tanto o más grave que una fractura, por la destrucción que hay de partes blandas. ¿Me entiendes? Y eso hay que ir a reparar dependiendo del grado de lesión. Pero no solamente es grave la fractura, los medios que sujetan es grave también. ¿Me entiendes?
Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. La verdad que ha sido de bastante utilidad tener mayor información sobre esto y sobre los métodos que ahora son más efectivos para poder sanar una fractura de pierna. Por favor, si puede compartir con nosotros su número de teléfono o dirección para que todas las personas que están en casa y quieren tocar este tema u otros de igual importancia puedan ponerse en contacto. Para ponerse en contacto conmigo pueden usar, tengo mi propia página que está en el Facebook con el nombre mío, pedroance.com, y si quieren consultarme personalmente lo pueden hacer en el Centro Médico Niño Jesús o en la Clínica Montalvo.